Bueno, muy buenas tardes. A continuación voy a explicar el tema de arreglos de objetos, para lo cual se requiere tener previamente estudiado el tema de arreglos, que se supone que se ve en el curso previo. Bueno, entonces, si recordamos, un arreglo es un conjunto de elementos donde los elementos son del mismo tipo. Cuando declarábamos un arreglo de datos simple, pues colocábamos el tipo de datos, el nombre que le queríamos dar al arreglo y los paréntesis cuadrados o corchetes. Por ejemplo, si queremos declarar un arreglo para almacenar las calificaciones, pues escribimos doble el nombre que le vamos a dar al arreglo, que va a ser calificaciones y los corchetes. O si queremos un arreglo para almacenar nombres de personas, podemos escribir string, que sería el tipo de datos, el nombre del arreglo, en este caso nombres, y los corchetes. Esta era la forma como declarábamos un arreglo de datos simples. Y hoy pues vamos a hablar de arreglos de objetos. Cabe recordar que la presentación del tema de arreglos está también en el campus y aquí pues abordaremos solamente lo que es arreglos de objetos. Bueno, entonces, así como declaramos un arreglo de datos simple, también podemos tener arreglos donde los elementos, es decir, pues cada valor que se encuentra en el arreglo, a su vez va a ser un objeto que pertenece a cierta clase. Por ejemplo, si declaramos un arreglo llamado estudiantes, le estamos diciendo que los datos de estudiantes son de tipo estudiante. Esto quiere decir que estudiante es un objeto que pertenece a una clase, a la clase estudiante. La clase estudiante aquí hemos representado en un diagrama los atributos que tiene, nombre, código, nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces, cuando declaramos el arreglo, pues previamente se tiene que ya haber creado la clase pues, dentro del programa, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que va a tener un conjunto de elementos y todos de tipo estudiante. ¿Cómo accedíamos a un arreglo de datos simples? En este arreglo que vemos acá, si queremos acceder al valor 5, pues escribimos el nombre del arreglo, supongamos que el arreglo se llama calificaciones, entonces le decimos calificaciones y en la posición 5. Recordemos que las posiciones parten desde 0, es decir, este elemento se encuentra en la posición 5 del arreglo. Si quiero imprimir lo que se encuentra en la posición 7, pues escribiríamos calificaciones 7 y esto me mostraría el 4.5. Cuando manejamos un arreglo de estudiantes, gráficamente lo podemos ver como esta imagen, donde en cada posición del arreglo, pues no solamente vamos a tener un dato, sino que van a haber varios. Es decir, va a haber un objeto, pero el objeto por dentro, pues tiene sus atributos que son definidos previamente en la clase. Entonces, aquí, por ejemplo, si quisiéramos acceder a Ana, pues Ana es un valor de un atributo que se encuentra en la posición 2. Entonces, tendríamos que decir estudiantes, que sería el nombre del arreglo, en la posición 2, pero como allí en la posición 2 hay varios atributos porque es un objeto, tengo que decirle a cuál de los atributos del objeto que se encuentra allí quiero acceder. Para eso podemos utilizar los métodos get. Entonces, si le decimos get nombre, me retornará el nombre Ana, que es el que se encuentra en la posición 2 del arreglo. Si quisiéramos, por ejemplo, conocer el código, pues escribíamos estudiantes posición 2 punto get código, asumiendo que los métodos get ya están implementados. Bueno, veamos este ejemplo. Nos dicen que el profesor de un curso de matemáticas requiere un programa para almacenar las notas pues, de sus estudiantes del curso. Cada estudiante va a tener su nombre, código, nota del primer parcial, segundo y tercer parcial. Y además cada uno de ellos pues tiene unos porcentajes. Primer parcial tiene el 30, segundo el 30 y tercer parcial el 40%. Entonces se quiere un programa que permita ingresar la información de los estudiantes, mostrar esa información, dado el código del estudiante, mostrar la información del estudiante, calcular la nota definitiva de un estudiante conociendo su código y conocer el promedio de todo del curso. Esto es lo que nos plantea, entonces, siguiendo la metodología, pues sacamos nuestros requerimientos, que serían R1, registrar información, R2, mostrar información, R4, consultar por código, R3, calcular definitiva y R5, calcular promedio. Bueno, aquí esta me queda en desorden, pero bueno, eso no interesa. Lo importante acá es que los requerimientos empiezan en verbo,
les recuerdo de nuevo, para los que todavía se les olvida, empiezan en verbo, ¿no? Y aquí en la descripción nosotros estamos usando dentro del curso escribir de qué trata el requerimiento. Aquí no tenemos que escribir la lógica de cómo vamos a implementar esto, solamente en qué consiste ese requerimiento. Bueno, ¿cómo hacemos el diagrama de clases? Como son varios estudiantes y cada estudiante es un objeto, ¿cómo lo representamos? Entonces, aquí vamos a tener, como son varios elementos, pues sabemos que es un arreglo, pero resulta que ese arreglo ya no es de datos simples, sino que es un arreglo de estudiantes y cada estudiante pues va a tener unos campos, unos atributos. Entonces, lo primero que hay que hacer es implementar la clase estudiante con sus respectivos atributos y luego vamos a hacer otra clase que va a contener ese arreglo de estudiantes. Aquí de nuevo tenemos la relación de agregación porque el curso se compone de estudiantes. ¿Sí? Entonces miren que dentro del curso representamos el arreglo de estudiantes, donde decimos que estudiantes es un arreglo o donde los elementos son de tipo estudiante, donde estudiante a su vez es esta clase. Bueno, el curso además le ha agregado un nombre del curso y un grupo, ¿no? De pronto no aparecen muy claros en el enunciado, pero aquí los he colocado. Basado en los requerimientos, determino que los métodos posibles para implementar son registrar estudiantes, mostrar datos, mostrar información dado el código, calcular la definitiva dado código y promedio del curso. Bueno, pasemos ahora a los diagramas de entrada, proceso y salida. Para registrar estudiantes, nosotros vamos a implementar métodos muy similares a los que hacíamos con los arreglos simples. Aquí asumimos que el estudiante ya sabe cómo implementar o cómo manipular los arreglos de datos simples. En caso de que no sea así, pues debe devolverse a estudiar este tema. Entonces, para registrar los datos en un arreglo, pues uno debe recorrer el arreglo desde una posición 0 hasta la cantidad de estudiantes que se quieren ingresar. Y para cada estudiante, pues debo a su vez pedir los valores que van a estar dentro de ese estudiante, para lo cual vamos a utilizar un método que se va a llamar pedir datos. Este método va a estar en la clase de curso porque desde aquí se va a manipular el arreglo. Y pedir datos lo va a implementar en la clase estudiante porque allí vamos a pedir los datos para un estudiante. ¿Listo? Entonces el método pedir datos va a estar en la clase estudiante. Allí pues vamos a pedir cada uno de los valores de los atributos y al final pues me van a quedar los datos registrados del estudiante. Bueno, y mostrar datos. Partimos de que ya hay un arreglo de estudiantes creado, que es el atributo de la clase, por eso no tengo necesidad de volver a describir de qué tipo es. Y voy a mostrar los valores de todos los atributos que se encuentran dentro del arreglo, ¿sí? Para cada uno de los objetos que están en el arreglo. Para esto, ¿qué debo hacer? Pues recorrer el arreglo y como el arreglo contiene objetos, entonces para cada objeto que se encuentra dentro del arreglo voy a imprimir los valores de cada atributo. Aquí puedo hacer uso de los métodos get de los atributos del estudiante. Bueno, vamos a mirar la implementación dentro del lenguaje, dentro de C++. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir el archivo .h del estudiante, ¿sí? ¿Dónde colocamos acá? Pues, digamos, los métodos que voy a tener. Acá tengo todos los get. No coloqué los set porque los set no los estoy utilizando. Solamente voy a utilizar los get, el método pedir datos y el método definitiva. Recordemos que acá colocamos lo que el método devuelve, ¿no? Los atributos pues van a ser nombre, código, nota 1, nota 2 y nota 3. El código quise manejarlo de tipo string para este ejemplo, pero también se puede manejar de tipo entero. Y de hecho pues es más apropiado de tipo entero, pero pues ya lo hice de tipo string y de todas maneras quiero aprovechar para mostrar cómo hacer operaciones entre cadenas utilizando esta librería, la string. Bueno, entonces esto sería lo que tenemos en el archivo estudiante .h. Y dentro de la implementación del estudiante, pues incluimos el estudiante.h. Bueno, aquí de pronto esto sobra porque ya al decir estudiante.h, ya eso está dentro de la librería, entonces no es necesario volverlo a colocar. Bueno, pero acá entonces la implementación, el método pedir datos, en el cual pues vamos a pedir los valores de cada uno de los atributos y los vamos a leer, hasta allí no hay nada nuevo. Tenemos los get, que me retornan los valores de los atributos del estudiante. Como las notas son de tipo doble, aquí le colocamos que cada uno de los métodos get pues va a retornar un doble. Y el método definitiva,
que va a calcular la nota definitiva, ese está en la clase estudiante también, para lo cual declaramos una variable local de tipo doble, en la cual vamos a asignar la operación de nota 1 por 0,3 más nota 2 por 0,3 más nota 3 por 0,4, que son ya los porcentajes que tienen definidas las calificaciones. Y este método me va a retornar la nota definitiva. Este método yo lo voy a utilizar dentro del curso, es decir, yo puedo tener desde una implementación de otra clase, utilizar métodos o llamar métodos que están en otra clase. Bueno, en la clase de curso, ¿qué vamos a tener? Entonces, en el archivo curso.h, acá vamos a incluir el archivo estudiante.h. Recordemos que los nombres de las clases van en mayúscula, al igual que el nombre del archivo. El nombre del archivo tiene que tener el mismo nombre de la clase. Entonces, mi clase de curso debe incluir estudiante.h y también vamos a incluir la clase vector. La clase vector es una clase de C++ que nos permite trabajar de forma dinámica y más fácil con los arreglos, dado que ya tiene pues unos métodos y unas funcionalidades implementados y ya las podemos utilizar. Listo. Entonces, la clase de curso pues va a tener los métodos que vamos colocados en el diagrama de clases. Y tenemos nuestros atributos. Aquí he agregado el nombre del curso, el código del curso, el grupo, la cantidad de estudiantes que va a tener en ese curso, que va a ser pues como el tamaño del arreglo, y le digo que va a tener un arreglo de estudiantes. Con la clase de vector, la forma de declarar un arreglo es esta. Colocamos el nombre del arreglo, colocamos acá la palabra vector, que significa que este vector que tengo acá pues utiliza la clase vector, pues un arreglo de la clase vector, y donde los elementos pertenecen a la clase estudiante. O sea, aquí entre este simbolito de diamante colocamos la clase a la cual pertenecen los objetos de este arreglo. Bueno, ¿qué vamos a implementar en el archivo CPP? Entonces aquí tenemos nuestro constructor. El constructor del curso va a tener una variable cam que representa la cantidad de estudiantes que va a tener el curso, el nombre del curso y el código. ¿Listo? Entonces, esta variable nombre es atributo de la clase y esta me recibe el nombre del curso, código me recibe el code y cantidad me recibe cam. Es de recordar que yo puedo colocarle a estos parámetros los mismos nombres que están acá como atributos, pero estos datos que se reciben acá pues son diferentes a los atributos. Estos son mis atributos y estos son pues variables que utilizo para representar los datos que el método va a recibir. De la misma forma, miremos el método mostrar datos. El método que muestra todos los datos del arreglo pues va a ser el mismo for, ¿sí? Un for para recorrer el arreglo desde i igual a 0. Recordemos que esta variable i tiene que ser de tipo entero hasta la cantidad de estudiantes. Y por cada elemento del arreglo, pues como en cada elemento del arreglo hay un objeto, debemos decirle que me imprima el nombre, el código, haciendo uso de los métodos get, que están implementados en la clase estudiante. Entonces aquí le decimos que me imprima cada uno de los elementos del arreglo. Y esto lo hacemos dentro del ciclo for. Este es un método que no retorna nada. Y pasemos ahora al método mostrar dado código. Para mostrar dado el código, pues necesitamos recibir como parámetro el código del estudiante que queremos consultar, ¿sí? Entonces, y cuando encontremos a ese estudiante, pues vamos a mostrar la información de ese estudiante. Bueno, este es muy similar al anterior, solo que acá hay que buscar al estudiante, ¿no? Hay que buscar el código de ese estudiante. ¿Cómo lo buscamos? Pues le decimos, aquí utilizo una variable de tipo string, donde voy a almacenar, voy a hacer un paso intermedio acá, voy a almacenar el código que se encuentra en la posición i de ese arreglo, y voy a comparar, la forma de comparar cadenas en C++ utilizando la librería string es a través de la función o el método compare, ¿cierto? Compare dice que mire si la cadena code, que compare la cadena code con lo que le paso acá entre paréntesis, es decir, otra cadena. Y la cadena que le estoy mandando es este código. Cuando eso es igual a 0, quiere decir que las cadenas son iguales. Ya eso está definido así después dentro de como la función, ¿no? La forma que ella trabaja. Entonces yo voy a evaluar eso.
Si es igual a 0, quiere decir que las cadenas son iguales. Entonces, como son iguales, quiere decir que encontramos al estudiante y por lo tanto imprimo cada uno de los atributos para ese estudiante, es decir, el que se encuentra en la posición I. ¿Listo? Si esto no se cumple, pues sencillamente él seguirá el ciclo, ¿cierto? Pero cuando lo encuentre, entonces rompe el ciclo. Cuando sale el ciclo, he utilizado acá una variable tipo booleana para saber si lo encuentra o no. Es decir, cuando él lo encuentra, esta variable va a empezar en falso, pero si lo encuentra, la marco como verdadera. De tal manera que cuando se sale el ciclo, evalúa si encontró sigue siendo falsa, quiere decir que el estudiante no se encontró. Entonces mostrará este mensaje. Pero si lo encuentra, pues solamente